Asambleísta Fernando Bustamante. Señora Presidenta, una vez vi un grafiti que me llamó mucho la atención cuando se celebró el Día de la Mujer, que tiene su fecha, donde la persona que escribió el grafiti dijo: Día de la Mujer, menos rosas y más derechos. Yo quiero recoger el espíritu de ese grafiti aquí también. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta resolución o en todo lo que hagamos en lo sucesivo es menos rosas y más derechos. Es muy fácil, ¿no es cierto?, establecer todo tipo de buenas palabras y bonitos gestos y bellos rituales cuando hay pendientes que la historia y nosotros como comunidad no hemos resuelto. Concuerdo absolutamente, al menos, con la necesidad de que la Asamblea Nacional no deje en el olvido la masacre de los trabajadores de Astra, en que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y se establezcan responsabilidades, que se acompañe a las víctimas y se repare a quienes tienen un legítimo derecho a la reparación, y también garantizar un justo derecho a la democratización de la propiedad. Todo muy bien, lo apoyo de todo corazón, pero no terminamos ahí, porque muchas veces en la historia de nuestro país, este Parlamento, no me refiero necesariamente a esta legislatura, el Parlamento Nacional u otras instancias, los organismos internacionales, las ONGs, han lanzado grandes proclamas, han establecido grandes fiestas, han hecho grandes días que, parafraseando Marx, son las rosas que encubren las cadenas. Que no llegamos en eso, que nuestra labor esté orientada a que esto sea un paso para que efectivamente no proclamemos hoy día que hay que acabar con la impunidad y luego no establezcamos los mecanismos concretos de seguimiento y la política pública de fiscalización que lo garantice. A mí no me preocupa tanto la resolución, sino qué va a pasar con ella. Es fundamental, por cierto, que cuando nos aboquemos a la legislación laboral que está pendiente, el espíritu de esta resolución esté allí, pues, y no de esta resolución solamente, sino de todas las aspiraciones y derechos que históricamente la clase trabajadora ha tenido por delante como horizonte de su lucha. No terminemos con una bella resolución, ni menos con un día. Lo de los días está un poquito manido, ya les voy a mostrar por qué. Y no dejemos fuera también todo lo que está pasando. Por ejemplo, nadie ha mencionado el conflicto legal que los ex trabajadores del ingenio Astra, actuales, ¿no es cierto?, tienen contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué no se menciona? Quiero hacerlo, quiero precisamente para que no quede incompleto, para que no nos limitemos a las bellas palabras. Ustedes saben lo que hay: un juicio contra el Estado ecuatoriano presentado por 3.500 obreros de Astra, despedidos el año 1994, sin que sus derechos a justa indemnización hayan sido cumplidos. Y quiero también recordar que hay un negocio con Astra del año 1994 que todavía yo al menos no conozco qué respuesta o qué investigación se hace. ¿Me permiten, por favor? La demanda de los trabajadores de Astra fue presentado ante la Corte el junio del año 2012 por despido intempestivo ocurrido bajo la administración del presidente Sixto Durán Ballén. En octubre, este mes, se espera el veredicto. Los accionantes reclaman que se anule un acta mediante el cual fueron despedidos, ¿no es cierto?, y se los indemnice por la violación de sus derechos laborales. Es cierto que lo que ocurrió en el 77 es atroz, se atentó contra la vida, pero los derechos laborales también tienen que ser defendidos con igual vigor, porque no hay derechos superiores o inferiores. ¿Qué pasó con los derechos laborales de los 3.500 trabajadores de Astra despedidos allá en 1994? Todos ellos ahora son personas mayores, son personas ancianas, son personas que muchas de ellas tienen más de 70 años, otros se han muerto, sin haber recibido una compensación digna. El ingenio Astra, en febrero del 1994, comenzó una huelga exigiendo el cumplimiento de los aportes al IES. Las protestas se sucedieron hasta el 22 de junio, cuando se vendió el ingenio a los hermanos Isaías por la astronómica suma de $100.000. ¿Ustedes creen que Astra valía $100.000 a esa fecha? Yo pido que también se incorpore la investigación de esa privatización.
$100.000 por Astra y dejándole al Estado ecuatoriano pendiente el problema de las indemnizaciones de esos trabajadores, que podría ser objeto de una sentencia mucho más onerosa y grave que la de Sarayaku? Yo todavía no sé cómo pudo el Estado ecuatoriano deshacerse de Astra por $100.000. ¿Cómo pudo deshacerse de Ecuatoriana de Aviación en esa misma administración por la suma irrisoria con que se vendió Ecuatoriana de Aviación? Eso también hay que investigar, pues. Y estamos hablando de Astra. Y en 1995 los trabajadores de Astra comenzaron sus litigios a través del sistema judicial exigiendo el pago de sus liquidaciones por despido intempestivo. Todas las instancias les pusieron a esa demanda como fuera de lugar. La cosa terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No nos olvidemos que podemos hacer un ridículo si nosotros proclamamos el Día de la Dignidad del Trabajador azucarero y en unos días más tenemos una sentencia contra el Estado ecuatoriano por violación de sus derechos laborales. Y esa sentencia no es que necesitamos ni vedurías ni vigilancia, sería una sentencia obligatoria, de cumplimiento obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata de medidas cautelares. Los días, ¿saben ustedes que el 15 de noviembre no tiene su día? Que nunca a nadie se le ha ocurrido decir que hay que celebrar mediante algún día ese luctuoso acontecimiento que terminó no con cientos, sino con miles de vidas de trabajadores ecuatorianos de muchos gremios, linotipistas, ferroviarios, transportistas, trabajadores portuarios, trabajadores peones, trabajadores no calificados. No tenemos un día que cubra a todos aquellos que, siendo trabajadores en este país, fueron violados en sus derechos desde el inicio de la República. ¿Por qué solo los trabajadores azucareros tienen derecho a que se reconozca su sacrificio y su dolor? ¿No son todos los trabajadores ecuatorianos los que han sido violentados en sus derechos una y otra vez? Y los mismos trabajadores de Astra, no solo el 77, sino el 94, bajo una administración que realizó una serie de sospechosísimas privatizaciones a favor de ya sabemos quiénes. Yo desgraciadamente, por razones de que no es el caso venir a decir, recién llego de viaje, no pude asistir a este debate, pero yo creo que apoyando totalmente el contenido de la resolución, sobre todo en el punto segundo, tercero, cuarto y quinto, debemos propender primero a la universalidad. Todos los trabajadores tienen cuentas pendientes, o sea, el Estado y la sociedad tienen cuentas pendientes con todos los trabajadores, desde ese fatídico 15 de noviembre de 1922 y desde mucho antes también. Pero también debemos tener en cuenta que con esto de los días, solamente un dato que les voy a dar, y no voy a hacer más problema con esto, pero quisiera leerles qué días se celebran en el mes de octubre, ¿no es cierto? Hice una investigación, porque resulta que se está produciendo una inflación de días, pues. Resulta que tenemos tantos días que al final, cuando tenemos que celebrar uno en serio, como sería este, se nos va a ver ahogado, ¿no es cierto?, les voy a decir qué tipo de fechas cívicas el Estado ecuatoriano reconoce solo en el mes de octubre. El Día Interamericano del Agua, la Semana Sin Humo, el Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano, el Día Mundial del Docente, el Día de los Animales, el Día de la Independencia de Guayaquil, el Día del Bombero Ecuatoriano, el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Mundial de la Alimentación, el Día del Bosque Autóctono, el Día de las Naciones Unidas, el Día del Escudo Nacional del Ecuador, Naciones Unidas, Día Internacional de las Personas de Edad, Día Internacional de la No Violencia, Día Mundial de los Docentes, Día Mundial del Hábitat, Día Mundial del Correo, Día Internacional de la Niña, Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica, que no está derogado, sigue existiendo a pesar que Sudáfrica está en la democracia hace mucho tiempo. Día del Idioma Español, fíjense. Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Un minuto. Día Internacional de las Mujeres Rurales, y no sigo porque se me acaba el tiempo y estoy recién en el 16 de octubre. Está muy bien que hagamos más días, yo no me voy a oponer, pero sí quisiera hacer un llamado a la reflexión, que no nos olvidemos que lo que cuenta no son las rosas, sino los derechos. Y que si vamos a luchar por los derechos de los trabajadores, tiene que ser integral, tiene que ser universal y tiene que ser eficaz. No simplemente cuando aprobemos esta resolución
No olvidemos lo que estoy diciendo, mantengámoslo en mente. Por mí personalmente, que es una posición absolutamente personal, deberíamos declarar el 15 de noviembre Día de la Lucha de los Trabajadores Ecuatorianos. Esa sería mi propuesta, porque sangre, sudor, dolor, todos ellos han entregado más que en abundancia. Y un saludo para los de Astra, porque algún día, ojalá, tanto los abusos del 77 como los del 94 habrán sido reparados, tengo absoluta certeza. Muchas gracias, señora presidenta.